accese de 3 dígitos y no hay más que una, va a accesar lo que queda. ¿Ok? Entonces, podemos accesar de diferentes números de dígitos, jóvenes, pero en la mayoría de las operaciones vamos haciendo el acceso de a un dígito. ¿Ok? Y de derecha a izquierda, así como aquí lo he demostrado. La pregunta es ahora, ¿cómo hacemos, no? ¿Cuál es la operación para accesar un dígito? Es esta de acá. Hemos visto el operador mod, ¿no es cierto? Ahora, nmod 10, ¿no? Lo que hace es obtener un dígito. Supongamos que n, ¿no es cierto? Por favor, haré esta operación con valores. Supongamos que n tiene 1, 2, 3, 4, ¿no? Mod 10, dice, el 10 es una constante. La pregunta tal vez es, ¿por qué, profesor, divide entre 10, ¿no? Y para sacar el residuo, porque este valor numérico está en sistema decimal, ¿ok? Entonces, al hacer esta operación nmod 10, considerando los valores de esta forma, n supongamos que tiene 1, 2, 3, 4, mod 10, está haciendo una división de 1234 entre 10. Aquí, por favor, en la imagen. El resultado, por favor, no es 132, es 123. ¿Ya? 123 por 10, 1230 al 1234, 4. Lo que estamos haciendo con este mod es accesar este dígito de acá, ¿no? Este. ¿Ok? Entonces, la variable d toma el valor de 4. Pero, ¿no es cierto? El n todavía queda con todo el valor, ¿no? La operación simplemente nos hace el acceso del dígito de acuerdo a esta operación, que es 4. ¿Ok? Y si nosotros tendríamos que repetir esta operación, ¿no? nmod 10 a otra vez 1234 entre 10 va a accesar nuevamente 4, ¿no? Entonces, para continuar con los dígitos, así como este de arriba, ¿no es cierto? Accesamos el 4, luego tenemos que accesar el 3, el 2 y el 1. Tenemos que, para darle continuidad, tenemos que cortar este dígito que accesamos. Accesamos 4 con la operación nmod 10, tengo el dígito, ¿no? Y estoy cortando el 4. Esta operación de acá corta el 4. ¿Qué es esta operación? Es una división entera. Dice n, que tengo 1234, otra vez a la imagen acá, ¿no? 1200 entre 10, pero ya dice la barra, ¿no? Ya no es el residuo. Entonces, obtiene esto de acá. Por favor, esto está mal, es imagen, no puedo cambiarlo, ¿ya? Disculpe. Este es 123. Entonces, el resultado de 1234 entre 10, esta barra encuentra el cociente de una división entera, es igual a 123. Así como, bueno, aquí por favor no se ve, pero es 123. Y si usted mira el n, que tenía 1234, ¿no es cierto? Por favor, y divide entre 10, esto es igual a 123, pero es el nuevo valor de n. O sea, la variable n está trabajando acá como desacumulador. Está perdiendo un dígito, ¿ya? Y la pregunta es eso, ¿no? O sea, ¿y para qué perdemos el dígito 4, profesor? Para darle continuidad a esta operación. Ahora, si volvemos a hacer esta operación, por favor, con estos valores, n ya tiene 123, ¿no? N tiene 123. Y si realizo esta operación nuevamente, en un proceso cíclico, nmod 10, 123 mod 10, es igual a 3, ¿no? Accesa un dígito. 123 entre 10 es igual a 12, 12 por 10, 120, al 123, 3. El residuo es 3. Pero ese residuo, ¿no es cierto?, es el acceso de un dígito. Tenemos que cortar estos 123, entonces hacemos otra vez esta operación n barra 10, ¿no? Entonces, n 123 entre 10 es igual a 12. Lo cortó el 3. Ahora n queda en 12. Y ahí va continuando, ¿no? 12 entre 10 es igual a 2. 12 entre 10, ¿no es cierto? Pero ya la barra es igual a 1. Hemos accesado el 2 y vamos cortando. 1 mod 10, ya me queda n en 1, ¿no es cierto? 1 mod 10 es igual a 1, saca el dígito. Y 1 entre 10 es igual a 0. De tal manera que n llega a 0. Es así.
¿no? Y es lo que aquí les explicaba, inicialmente decía, accesamos un dígito, accesamos otro dígito y otro dígito. Al final, ¿no es cierto? Este n queda en 0. En síntesis, la forma de accesar dígitos es esta operación n mod 10, pero para darle continuidad al siguiente dígito tengo que cortar, es n más a 10. ¿Ok? Una vez que accesamos el dígito, eso lo podemos hacer cualquier operación, o sea, podemos hacer algo con el dígito, como por ejemplo sumar, ¿no? ¿Qué quieres hacer con los dígitos? ¿No? Regresamos a las consideraciones jóvenes. Primero, comprender el acceso de dígitos. Creo que lo hemos entendido. En síntesis, es un proceso cíclico, ¿no? Donde accesamos el dígito y cortamos el dígito. Obviamente, tenemos que aprovechar el dígito, ¿no? Accesamos el dígito, aprovechamos el dígito, cortamos, accesamos el siguiente dígito, aprovechamos el dígito, cortamos, etcétera, hasta que n sea 0. Cuando n es 0 ya no hay dígitos, ¿no? Es así. Vamos con las consideraciones. Cada dígito o dígito es un número entero. O sea, cuando nosotros accesamos un dígito, el 4, ese 4 es también un número entero. ¿Ya? Así es. O cuando ya avancemos, el 3 es también un número entero. El 2 también. O sea, los dígitos que vamos accesando de a 1, de a 2 o de a 3, al final es un número entero también. Y se puede acceder a cualquier operación a todo el nivel del valor. O sea, nosotros hemos hecho operaciones previo a esto, hemos hecho estas operaciones. ¿Les recuerdo esto? Verificar par, múltiplo, submúltiplo, si un número es primo, ¿no? Otra forma de verificar si es primo, si es de Fibonacci, si pertenece a otra serie, etc. Estas operaciones se pueden hacer con un número entero. Pero lo que nos dicen en las consideraciones es que también estas operaciones se pueden hacer con dígitos, porque un dígito o dos dígitos también es un número entero. ¿Ok? En síntesis lo dice de esa forma. Sigamos. Sigamos, jóvenes. Esta era la consideración que hemos visto. La tercera dice, las aplicaciones a nivel dígito deben entenderse como un conjunto de elementos. Una vez más, aquí estos dígitos que vamos accesando, ¿no es cierto? Uno por uno, regularmente, son 4 dígitos. En otras palabras, son 4 números. Entonces, no estoy hablando de un solo número cuando hago el tratamiento de dígitos, estoy hablando de un conjunto de números. En otras palabras, de un conjunto de elementos. Así es, ¿no? Claro que es un conjunto reducido, ¿no? Podemos tener un número de 4 dígitos, 3 dígitos, 1 dígito, 10 dígitos, 8 dígitos, pero no podemos tener 100 dígitos, ¿no? Porque estamos accesando dígitos de un número entero. ¿Ok? Bien, entonces hay que entenderlo eso, ¿no? Ya no estamos a nivel dígitos, quiere decir que no es un simple número, sino hay varios numerillos, los cuales podemos hacer alguna operación como un conjunto de elementos, jóvenes. ¿Ok? Bien. Esta forma de accesar los dígitos, o sea, como ya es un conjunto de dígitos, ¿no? Dependiendo cuántos dígitos tiene, supongamos 4. Entonces, si accesamos todos los dígitos, todos, ¿qué quiere decir todos? Pues accesar todos de tal manera que n queda en 0. El accesar en alguna operación todos los dígitos representa un patrón, ¿ya? Un patrón. Un patrón es un modelo. Un patrón es algo que hay que seguir, ¿no? Es un modelo, en este caso, un modelo algorítmico, ¿no es cierto? Que podemos usarlo, ese modelo, para resolver muchas aplicaciones. Y ese patrón estratégico se llama referencia global o total. La pregunta, ¿qué es referencia global o total, profesor? Es cuando tú referencias todos los dígitos. O sea, vamos a accesar todos los dígitos de este número. Una vez más, todos, sí. Entonces es una referencia
global, ¿no? ¿Y cómo se hace, profesor? ¿Cuál es ese patrón? La idea está acá, ¿no? Accesar el dígito. Aquí está. Accesa el dígito. Algo tenemos que hacer con el dígito, con este D. Tenemos que hacer algo. Una vez que la obtengo el dígito, ¿qué hago con el dígito? Hay que operar con el dígito. Luego cortar el dígito. Y luego repetimos la operación, ¿no? Accesamos el dígito, aprovechamos el dígito, cortamos el dígito, accesamos el dígito. Es un proceso repetitivo, pero no es un for, porque inicialmente no sé cuántos dígitos hay, no sé. Y no siempre va a estar así ordenadito, ¿no? Puede ser, por favor, puede ser ese número de dígitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé. Y como no sé, ¿no es cierto? No puedo usar el ciclo for, ¿no? ¿Cuántos dígitos hay? No sé. A no ser que lo sepamos, hagamos una operación y después podemos aplicar el for. Entonces, ¿y qué se aplica, profesor? Podría ser el repetir, ¿recuerda? Por favor, el repetir, ¿no? Permítame acá. La sentencia es repetir, dice así, repetir, perdón, repetir, ¿no es cierto? Y aquí hay acción o más acciones, o instrucción y más instrucciones. Hasta aquí hay una condición, ¿no? Ese es el repetir. Por favor, puede haber no solamente una instrucción, muchas instrucciones que se repiten ahí, ¿no? ¿Y hasta cuándo se va a repetir? Hasta que se cumpla esta condición. ¿No? ¿Y por qué no usamos acá repetir, profesor? Porque no se ajusta el repetir acá. Y aparece una instrucción nueva, ¿no? Cíclica, llamado mientras, en inglés while. Mientras, en el mundo real, jóvenes, hay muchas personas, mejor dicho, yo las escucho a muchas personas, en la cual utilizan este término, ¿no? Cíclico. ¿Qué quiere decir? Mientras se den las condiciones, ¿no? Vamos a seguir así. O vamos a hacer esto. Mientras se den las condiciones, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿por qué es mientras, profesor? Resulta que mientras, ¿no? Verifica si la condición se da para hacer las instrucciones cíclicas que se van a ciclar. Mientras que el repetir también hace lo mismo, pero el repetir al principio no pone ninguna condición, sino la condición está al final. Repita, haga esto hasta que se cumpla la condición. ¿Se cumple? No, repita, ¿no? ¿Se cumple la condición? No, repita. ¿Se cumple la condición? Sí, continúa fuera del ciclo. Es así, es repetir, ¿no? Entonces, esto podría ser un repetir, sí, pero no. ¿Ya? Sí, por ejemplo, cuando nosotros tenemos este número, por ejemplo, si tenemos un número, ¿no? El ciclo dice, ¿no? Mientras n sea mayor que 0, ¿qué es eso? Si existe dígito. Semánticamente estoy preguntando si existe dígito. 1, 2, 3, 4 o 1234 es mayor que 0, sí. Entonces hay dígito, ¿no? Porque es mayor que 0. ¿Cuándo no va a haber dígito? Disculpen. No n sea 0. Bueno. ¿N es mayor que 0? No. Y entonces ya no se da esta condición, ya no entra al ciclo, sale fuera del ciclo, ¿no? Termina el ciclo. ¿Ok? Una vez más regreso. 1, 2, 3, 4. Jóvenes, el repetir, ¿no? Que repita todo esto, por favor, si estuviera acá, se ajusta muy bien. Dice repetir, ¿qué cosa? Accesa el dígito. Accesa el dígito. Accesó el dígito 4. ¿No? Pero la pregunta es, ¿no? Antes de accesar, ¿qué tal si el dígito, el número es 0? El repetir, jóvenes, el repetir dice, accesar el dígito, se supone va a ser esto. Pero ¿cómo voy a accesar el dígito? ¿No? Eso estaría acá, por favor, disculpen. Pondré acá. Accesa el dígito.
Es el dígito. Pero ¿cómo voy a accesar el dígito si n es 0? Supongamos que n fuera 0. Dice el proceso repetitivo, accese el dígito, ¿no? Acceso aquí el dígito. Pero ¿por qué tengo que accesar dígitos si no hay dígitos? Entonces, la sentencia cíclica, ¿no es cierto?, requiere una condición al principio, acá. Aquí, como que dice esta parte. ¿Ya? ¿Ok? ¿Y cuál sería esa condición? Si existe dígitos. Obviamente que cuando tenga dígitos, así una vez más, regreso, n es mayor que 0, existe dígitos, claro, n es mayor que 0, tiene dígitos, ¿no? Entonces saca el dígito 4, aquí está, ¿no? Lo va a sacar de acá, lo va a volar, ¿no? Obviamente que va a hacer algo con el dígito, lo va a cortar y otra vez dice, n es mayor que 0, ¿existe dígitos? Sí, va a salir el 3. Ya hemos visto cómo sale. Y lo va a cortar el 3. Va a sumar el 3, supongamos. Una vez más aquí. ¿Existe dígitos? Sí, claro. ¿Es mayor que 0? Sí. Saque el dígito, sale el 2 acá. Hacemos algo con el 2, cortamos el 2. ¿Existe dígitos? Claro. ¿N es mayor que 0? Claro, es 1. Accesamos el dígito 1. ¿No? Sumamos o hacemos algo con el dígito, cortamos, ¿no? Y cuando se corta, se vuelve 0. ¿Existe dígitos? No, ya no. Entonces salga del ciclo. Mientras se den las condiciones, ¿no? Mientras, o sea, ahora pensemos que n, ya al principio, o sea, cuando ya queremos hacer alguna operación, viene así en 0, ¿no? Supóngase. Entonces la pregunta es, ¿viene a la operación? ¿No? Y dice, ¿n es mayor que 0? No, no es mayor. Entonces no entra al ciclo. En otras palabras, no hace nada. Mientras que el repetir no tiene la condición al principio, es al final. Es lo opuesto de esto, condicionalmente, ¿no? Aquí dice, mientras sea verdad, haga. Es verdad, haga. Es verdad, no, sale. ¿No? Y dice, repita esto hasta que sea verdad. Es todo lo contrario en la condición. Repita hasta que sea verdad. ¿Ya? Y dice, mientras sea verdad, repita. ¿Sigue verdad? Sí. Y si no es verdad, sale. Una vez más, repita. ¿Es verdad? No. Si no es verdad, repite esto. Si no es verdad. Y cuando es verdad, sale del ciclo. Les puse esta para diferenciar un poquito entre estas dos. Bueno, les puse en el repetir esto, ¿no? Cruzar, intro. ¿Okay? No sé si con mollo o con cualquiera. ¿Cuál es la condición? ¿Aprobaste? ¿Aprobaste? ¿No? Disculpen, jóvenes, creo que esta analogía que hago tal vez no es tan agradable, pero creo que se entiende mejor. Repetir, cursar introducción. ¿Aprobaste? No. Entonces vuelves a cursar. ¿Aprobaste? No, vuelves a cursar. ¿No? ¿Aprobaste? Sí. Sales del ciclo, ya no las repites. Repetir, excelente repetir para esto. No puedes preguntar aquí, si fuera el mientras, ¿no es cierto? Si fuera el mientras esto, el mientras requiere una condición. ¿Cuál sería la condición? Mientras no apruebes, sería así, cursas intro, ¿no? Y simplemente tienes un fin mientras. No apruebes, pero ¿cómo vas a preguntar no apruebes? Ni siquiera cursaste. ¿Me entiendes? O sea, ¿me entienden, jóvenes? El repetir tiene su razón de ser. El mientras también. O sea, el cursar una materia y aprobaste es un proceso repetitivo de repeat. ¿Ya? No se puede usar en mientras.
Mientras, ¿cómo vas a decir mientras no apruebes? Oye, ¿cómo vas a preguntar mientras no apruebes si ni siquiera cursaste? ¿No? Entonces, jóvenes, voy a retornar acá. Disculpen por este ejemplo de acá, ¿no? Dices repetir, ¿no? Repetir, caray. Jóvenes, a ver, regresaré como estaba. Así, ¿no? Así. Repetir, cursar intro y decía, aprobaste, ¿no? Okay. Puede ser, por ejemplo, lo que sucede regularmente, entras al ciclo sin ninguna condición, tomas la materia de intro sin ninguna condición. No. La pregunta es, ¿aprobaste? No, vuelves a repetir. Y cuando repites, ¿aprobaste? No, vuelves a repetir. La pregunta es, ¿cuántas veces vas a repetir? No sabemos. Pues. Es hasta que lo apruebes, hasta que se cumpla esta condición. ¿Ok? Entonces, aquí este ejemplo es ideal para entender el repetir, ¿no? Y aquí N, ¿no es cierto?, no se da para repetir. No puedes decir sacar el dígito, supongamos que N viene en 0, sacar el dígito, no puedes sacar el dígito si N viene en 0. Entonces, no es repetir, es mientras. Mientras haya dígitos, saque el dígito, haga con el dígito, opere con el dígito, corte el dígito. ¿Sigue habiendo dígitos? Sí, saque, sí. ¿Sigue habiendo dígitos? No. O en la primera que venga, una vez más, N viene con 0. ¿N es mayor que 0? No. Entonces no entra. Directamente hace un salto acá. No se realizó ni un ciclo de estas acciones. Mientras que acá sí o sí se tiene que hacer una vez por lo menos en el ciclo. Sí o sí, porque no hay ninguna condición. Cursar intro, ¿aprobaste? No, ahí vamos. No podemos decir, pues jóvenes, ¿no es cierto? For i de 1 hasta n, donde n es igual a 5, yo voy a cursar 5 veces intro. Nadie dice eso. No es un ciclo for. El for tiene una variable que controla cuántas veces vamos a ciclarnos, ¿no? Ya se conoce el número de ciclos en el for. Mientras, o si no conoces, usa mientras o usa repetir. Pero toma en cuenta la diferencia de mientras y repetir. ¿Okay? Entonces aparece mientras, ¿no? Fin mientras es una condición cíclica que al principio tiene su condición, ¿no? Si las condiciones se dan, haga esto. Sigue preguntando. ¿Se dan las condiciones? Siga repitiendo. ¿Se dan las condiciones? No, salga del ciclo. Jóvenes, este de acá, con excepción de esto, este dígito, tenemos que hacer algo con este dígito, tenemos que operar. Este es el patrón de referencia global. Aquí voy a sacar todos los dígitos. Y de cómo profesor sabe todos, cuando n sea mayor que 0. Y si no es mayor que 0, quiere decir que hemos llegado a 0. Hemos sacado todos. Y si es que viene con 0, no hemos sacado nada, pero igual es referencia global, pues no tengo nada que referenciar. Jóvenes, esa es la diferencia entre mientras. ¿Qué podemos hacer? Por favor, este es un patrón, ¿no? Vuelvo a repetir, un patrón es algorítmico, un patrón es un modelo algorítmico que se puede usar para plantear muchas soluciones. ¿Okay? Vamos, la primera operación, lo que estamos haciendo, sumar dígitos de un número entero. Quiero sumar el 5 más 4 más 3 más 2 y más 1, de tal manera que este se va a quedar en 0. ¿Y cómo va a ser la suma, profesor? 5 más 4, 9, 9 más 3, 12, 12 más 2, 14 más 1, 15. La suma de los dígitos es 15. ¿Y qué vas a hacer para sumar los dígitos? Pues utilizo un sumador, S es igual a S más D. Sabemos que D es el dígito, ¿no? O vamos a usar esa variable para accesar el dígito. Y utilizo un sumador y punto, ¿no? Ya estoy analizando acá cómo lo voy a hacer, pero tomando en cuenta el patrón que ya lo hemos entendido. Cuando dice sumar los dígitos, voy a accesar todos los dígitos, ya tengo esta lógica en mente de todo esto.
¿Qué voy a hacer con el dígito? Sumar. Aquí le vamos a cambiar S es igual a S más D. Ya está solucionado. ¿Qué les parece? Ya está hecho esta operación. ¿Qué tenemos como entrada? N. ¿Y qué tenemos como salida? La suma. Función. Una sola salida, sí, función. Sumar dígitos 1, lo pondré. La lógica, por favor, la lógica decía, y siempre digo, no se debe mostrar acá, sino que se debe, permítame, aquí, se debe construirla, ¿no? Se debe construirla. Pero por favor, primero lo que voy a hacer es, ¿no es cierto? Esta lógica de acá, ¿no? Es el patrón. ¿Qué hago con el dígito? Mientras, decías, recuerden el patrón, mientras exista dígitos, acceso al dígito, voy a hacer algo con el dígito, corto el dígito y seguimos. Ese es el patrón. Y aquí tengo que utilizar, sumar los dígitos, dice, todos los dígitos. Entonces este D voy a sumarlo. Listo, ya está. Un sumador, ¿no? Es un acumuladorcillo y fuera del ciclo con un valor 0. Listo. Y empieza a sumar, saca los dígitos, suma, corta, saca el siguiente dígito, suma, corta, hasta que no haya dígitos, ¿no? Y una vez que termine este ciclo, en S está, en este sumador, está el resultado, se torna la suma. Jóvenes, no lo hice todo esto, pero me apoyé en el patrón, ¿no? Que ya es más de media solución, inclusive. Ya está. Vamos con otro ejemplo. ¿Ya? Es muy sencillo, pero vamos. La pregunta es ahora, no, mejor dicho, la aplicación viene y dice sumar los dígitos de un número entero de a n dígitos, de a n dígitos. ¿Qué es nd? Es una variable. ¿Qué quiere decir ese nd, profesor? Número de dígitos. Si yo tengo este número y le digo que me accese de a un dígito, ¿no? Está haciendo esto. Está accesando de un dígito. Va a accesar el 4, el 3, el 2 y el 1. Y la suma, 10. Esta operación de acá es mucho más flexible que la anterior. Ahora, ¿qué tal si le decimos, tengo este número y súmeme de a nd, y nd es 2, de a 2 dígitos. Va a accesar de 2 dígitos, 34, y luego 12. 34 más 2 es 46. No es lo mismo que este, ¿no? No es lo mismo sumar de a un dígito que de sumar de a 2 dígitos. O si le decimos a nd de a 3 dígitos, entonces va a sacar el 234 de acá, ¿no? Esos 3 dígitos. Y después va a sacar lo que queda, pues, el 1. ¿Y cuánto es la suma de a 3 dígitos? Es 235. Aquí está lo que sacó 3 y no había más que quedó. Y podemos sacar de 4, sí, de un saque lo va a sacar 1234. Y no hay más dígitos después. ¿Y la suma cuál es? 1234. Más flexible, ¿no?, que la anterior. El anterior es de un solo dígito, ¿no? Sumar dígitos, saca un dígito. Entonces ahora la pregunta es, profesor, ¿y de cómo sacamos de un dígito, de 2 dígitos, de 3 dígitos? Jóvenes, esta operación, ¿no? N mod 10, porque es entre 10, saca de un dígito. Eso lo hemos visto, arriba, ¿no? ¿Ok? ¿Y cómo vamos a sacar de dos dígitos, profesor? ¿No? A ver si aquí está, mire. ¿Ya? Voy a hacer n mod 10 elevado a la 2. En otras palabras, 10 elevado a la 2 es 100. ¿No? En síntesis, lo que voy a hacer es dividir, en vez de 10, 100. Entonces, cuando yo divido entre 100, voy a sacar de 2 dígitos, porque dice entre 100. Entonces, por favor, un poquito de imaginación. Cuando divido entre 100, ¿no es cierto?, los restos que me puede quedar, los residuos, es desde 0 hasta 99. Pero no me va a quedar 100 porque estoy dividiendo entre 100. Por eso me va a dar 2 dígitos. ¿Bien? Y si es que quiero sacar de 3 dígitos, va a ser n mod, o sea, la división entre 1000. De 3 dígitos entre 1000. ¿No?
Cuando yo divida entre 1000, difícil pues que me dé un residuo de 1000, no me va a dar, menos de 1000 me va a dar. ¿No? Lo más grande que me puede dar como residuo cuando estoy dividiendo entre 1000 es 999, 3 dígitos. ¿No? Y por eso dice, cuando yo divido en síntesis entre 10, ¿no? Cuando yo divido entre 10, ¿no? Por favor, esa imagen, ¿no? Entre 10 es igual a un dígito. Entre 100 no tengo un resumen. Caray, ya no importa. ¿Ok? Entre 10 un dígito, entre 100 dos dígitos, debería de hacerlo acá, pero no importa. A ver, ¿dónde estoy? Cuando yo divido entre 100, ¿no es cierto? Estoy accesando dos dígitos. Tal vez me equivoqué. Permítame, jóvenes. Cuando yo divido entre 10, ¿no es cierto? Estoy accesando un dígito. Cuando divido entre 100, estoy accesando dos dígitos. ¿No? ¿Por qué digo entre 10, ¿no? Cuando divido entre 10? Porque pues lo mínimo que, o lo máximo mejor que me puede dar residuo es 9. Es 1 antes de esto, por eso es un dígito. 9, 8, 7, 6, no es el residuo. Cuando divido entre 100, ¿cuál es el máximo residuo que me puede dar? 99. Son dos dígitos. ¿No? Por eso se accesan de dos dígitos, entre 100. Entre 1000 accesamos, ¿no? 3 dígitos. ¿No? Disculpen, por favor, aquí accesando, ¿no? Estoy un poco en tinieblas, muchachos, y decimos accesando 3 dígitos, ¿no? Y si quiero accesar de 4, entre 10,000. 5 entre 100,000, y ahí vamos, puntos suspensivos. ¿No? ¿Y cómo podemos manejar entonces, profesor? Muy sencillo, ¿no? La fórmula va a ser n mod 10 elevado a la nd. Cuando decimos el número de dígitos 1, ¿no es cierto? Por favor, cuando decimos 1, es 10 a la 1. 10 a la 1 es 10 nomás, es como accesar un dígito, así como este. 10 a la 1 es 10. Pero cuando digo 10 a la 2, ¿no? 10 elevado a la nd, 10 a la 2, a 10 elevado a la 2 es 100. Voy a sacar n mod 100. Cuando digo 3, nd es 3, es 10 elevado a la 3. ¿Cuánto es 10 elevado a la 3? 1000. Estoy dividiendo entre 1000. En síntesis, el 10 lo estoy elevando al número de dígitos. ¿No? ¿Okay? Cuando es de un dígito, es 10 a la 1, es lo mismo que, es más, como no existiera este exponente, es 10 nomás. Cuando es 2, 10 a la 2, es 100. N mod 100. 3, 10 elevado a 3, 1000, N mod 1000. En esto, estoy dividiendo entre esto. Perfecto. Ahora, supóngase una pruebita, ¿no? Nd de a 2, ¿no? Entonces, 10 elevado a la 2 es 100. Estoy dividiendo entre 100. 1234 entre 100, esto es igual a 12. 12 por 100 es 1230, 1200, ¿no? ¿Okay? Al 34, digo al 1234, 34, es decir, hagamos bien esta operación. 1234 entre 100, ¿no es cierto? Lo primero que hacemos es agarrar estos 3 dígitos. 123. Aquí es igual 123 entre 100 a 1. 1 por 100, 100 a 123, 23 de residuo. Bajamos el siguiente dígito, ¿no? 234 entre 100, aquí es igual a 2. 2 por 100 es 200. Al 34, digo, al 234 es 34. Ese es mi residuo. Una vez más, estoy acá, este número dividido entre 100. ¿Y cuántos dígitos me está sacando? Estos dos. Estoy haciendo el mod, ¿no? Jóvenes, y para cortar estos dos, como voy accesando de 2, tengo que cortar también de 2. ¿Y cómo hacemos para cortar? Lo mismo, pero solamente es la base, ¿no? Es esta operación, esta de acá.
El accesar dígitos es n mod 10 elevado al n de, y el cortar dígito de a n dígitos, de a 1, de a 2, de a 3, es n más a 10 elevado al n de también. Corte usted, divida esto con la base. Nos obtiene esto. De 1234 lo cortamos esto y tenemos 12. Perfecto. Y continuamos. Y n es 12, dividido entre 100, por favor. Este es igual a 0, 0 por 100, ¿sí? Al 12, 12. Accesamos el siguiente dígito. Por favor, aquí estoy repitiendo la operación de a 2 dígitos. Sencillo, sencillo. Y si queremos de 3, de 4, aquí está la fórmula. Perdón, esta es la fórmula. Y profesor, ¿y qué es este? Es lo mismo. Mientras exista dígitos, por favor, es un ciclo. Mientras exista dígitos, accesamos el dígito de a n de dígitos, cortamos el dígito de n, pero hacemos algo con esos dígitos de acá, ¿no? ¿No? Puedo sumar los dígitos, dígito o dígitos, no sé. Por favor, que esta operación de aprovechar el dígito puede estar acá o puede estar previo a esto, no exit, pero después de sacar o accesar dígitos. ¿Listo? Ya está. En síntesis es esto. Sumar, ¿no? De a n de dígitos, tengo como parámetros el n y de a cuántos dígitos vamos a accesar. Y la suma está en F, ¿no? Por favor, lo pusimos acá. Bueno, disculpen, usamos F acá y aquí S. Bueno, en la anterior S, ¿no? Pero, por favor, usemos F. ¿Ya? Entonces, jóvenes, aquí lo que estamos haciendo, ¿no? Permítame esto, voy a acomodarlo mejor, que está medio chanfleado. ¿No? Es así. ¿Ok? Entonces, la lógica es lo mismo. Existe dígitos. Saque el dígito de a nd. Oye, acá no es n, es nd, caray. Corte de a nd, de a 2, de a 3, no sé. ¿Qué vamos a hacer con el dígito? Pues sumemos. Por favor, disculpen, el Word me lo hace mayúsculas y a ver si podemos solucionar, ¿no? Así, ya. Listo. Y este también, ¿no? Que se nota muy mal. F. Listo. ¿Qué es mi sumador? F. Ya, no importa. ¿No? Entonces, existe dígitos y saque de n de dígitos. Corte de n de dígitos, pero ya tengo los dígitos acá. Estoy sumando. Y sigue habiendo dígitos, ¿sí? Saque de n de dígitos, corte de n de dígitos, sume esos dígitos. Existe dígitos, no sale y el sumador es el resultado. ¿Listo? Aquí estoy usando el sumador, acumulador, valor inicial. Oye, es así. Esto es más genérico que el anterior. Esto es fijo, ¿no? De a un solo dígito nomás. Mod 10, mod 10, mod 10, mod 10. Era un patrón, ¿sí? Pero este puede ser tu próximo patrón. N mod 10 elevado a la n. Y cortar también de ese número de dígitos. Y ahí le vamos. Jóvenes, para ganar un poco de tiempo, solamente me voy a ir a la implementación de esto, ¿ya? Por favor. Dios, qué barbaridad. Está en castellano, pero no importa, pues, ¿qué le hacemos? Entonces, mejor lo implementaré aquí nomás, ¿no? Así. Ahí voy. Aquí está mi código, por favor. Vamos a. Listo. ¿Dónde están mis operaciones? Lo último que hemos hecho es este, ¿no? Dice, por favor, estoy implementando mirando a la izquierda, ¿no? Por favor. Y no tengo luz. Jóvenes, ahora sí, estoy implementando, dice public function, es una función, por favor, estoy viendo acá en la parte izquierda esto, ¿no? De la caja negra. Dice sumar bits, ¿no? De dígitos. Tiene un n as integer, podemos decir u int 32, ¿no?
son grandes números que no tienen signo. Y el resultado es U int 32 también, ¿no? Puede ser. Por favor, perdón, tengo otra variable que es nd, coma, nd as U int, pero es más pequeño de 16. Por favor, ese número de dígitos que dice acá, ¿no? Es más pequeño. Ese nd se va a decir pues de un dígito, dos dígitos, 3, 10 máximo. No va a decir de 100 dígitos, no hay ni 100 dígitos en un número entero, ¿no? Por favor, mis variables, di, me estoy viendo allá, f, as integer u int 32, ¿no? Eso, ¿qué variables más tengo? El dígito d que voy sacando, ese es pequeño, no sé, d as u int 16, ¿no? Como hemos dicho. Después, ¿qué más tenemos? No tenemos más, ¿no? Y la lógica dice, f es igual a 0. Mientras, por favor, en inglés, while, mientras existan dígitos, ¿no? Accesamos el dígito n mod 10 elevado, ¿no? Por favor, elevado a la nd. Cortamos el dígito, n es igual a n, basa, ¿no es cierto?, al 92, basa 10 elevado a la nd. Así. ¿Okay? ¿Y qué hacemos con el dígito? ¿No? Más el dígito. Cuando digo f es igual a f, caray. ¿No? En f estamos haciendo eso. Y después del ciclo, ¿no? Dice z lo que es f. Ya está. Perfecto. Ahí está. Jóvenes, esta operación de acá, ¿no? Tiene dos entradas y una salida, n y nd, ¿no? Entonces vamos a mirar, por favor, a ver si tenemos eso. Pero por otro lado, aquí tenemos dos, ¿no? Debe ser seguramente Xbox 1, este de acá es Xbox 3 y estos dos. Entonces mi entrada N va a estar acá, N de acá y mi salida acá, Xbox 2. Pero por favor, ya estamos con operaciones, no con todo el valor, con dígitos, ¿no? Entonces un menú de operaciones con dígitos, ¿no? Así. Y justamente esta primera operación dice sumar dígitos, sumar bigs, ya, así, ¿no? Listo. Y le llamamos en textbox2.text, va a ser igual, ¿no? Sumar dígitos, y necesito textbox 1, donde va a estar el número entero, coma, y el número de dígitos en textbox 3. Mucho cuidado, es lo que hemos visto, ¿no? Porque ya habían los textbox. ¿Listo? Textbox.text. Text. Ahora sí. Hacemos coser, jóvenes, hacemos coser, ¿no? Pero como siempre, verificaremos de acuerdo a cómo estábamos por acá. Aquí está. Hagamos una prueba de acuerdo a esto, ¿no? Ahora sí. Si yo tengo un 2, 3, 4, dice si n es un 2, 3, 4, y el número de dígitos es 1, ¿no es cierto? De a un dígito, ¿cuánto es la suma? A 10, pues aquí está, 10, ¿no? Saquemos de a dos dígitos el mismo número, 1, 2, 3, pero accesemos de a dos dígitos, esta que está, n de a 2. ¿Cuánto es la suma? A 46. Miren. De a tres dígitos, accesamos de tres dígitos, es esta n, ¿no? ¿Y cuál es la suma? 235. Ah, sí, ¿verdad? Ni tan verdad, pero ahora sí. Y si accesamos de cuatro dígitos, pues va a accesar de un solo saque todo y después ya no hay más, ¿no? Esto es 1234. Ahí está, ¿no? Los jóvenes, nosotros podemos accesar los dígitos de a uno, de a dos, dependiendo de la operación, ¿no? Y podemos hacer algo con los dígitos, así como eso, ¿no? Así. ¿Qué? Jóvenes, ese es el manejo de dígitos, no solamente de uno, en muchos casos va a haber de uno solo, ¿no? Por favor, pero después se puede presentar de flexible, de a dos, de a tres, dependiendo de la operación, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Jóvenes, eso es dígitos, pero vamos avanzando mucho más con dígitos, a ver cómo estamos acá.
hemos visto sumar dígitos, podemos hacer la operación de invertir, ¿no? Por favor. Otra operación es invertir un número entero. ¿Eh? Si yo tengo, por ejemplo, esto está mal, ¿no? Por favor, disculpen, voy a hacerlo solo con algo más pequeño, ¿ya? Así. Jóvenes, si yo tengo esta n, 1, 2, 3, 4, y sabemos que la forma de accesar dígitos, ahora voy a hacer de a uno solamente, acceso el 4 y lo voy a ir formando, ¿no? Acceso el 3 y lo voy a ir formando. Uy, esto está mal, ¿no? 3. Esto también, 2. Acceso el 3 y lo voy formando. Acceso el 2 y lo voy formando. Acceso el 1 y lo formo. Al final tengo el 0, ¿no? ¿Cómo vamos a ir formando este? Es otra fórmula. ¿Cómo vamos a ir formando ese número invertido? ¿Ya? Por favor, vamos a ver. ¿Okay? Ah, caray, no tengo acá, pero lo hacemos. ¿Ya? Lo hacemos. ¿Okay? ¿Cuál es la fórmula para formar un número? Ahora, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? Por favor, avanzaré un poquito con esto, una formulita. Es ni, dice, por favor, número invertido, ya, no importa, es igual a ni por 10 más el dígito. Esa es la fórmula. Caray, profesor, ¿y de cómo es esta la fórmula? Es que cada vez que nosotros formamos un número, este seguramente va a comenzar en 0, ¿no? Por favor, va a comenzar en 0. Y cuando venga un dígito, ¿no es cierto? El primero que va a venir va a ser 4, por favor, ¿no? Va a ser 4. Entonces, este va a tener primero 4, ¿no? Cuando venga el 3, ¿no es cierto? Este va a tener el 3, ¿no? De una unidad pasa a una decena cuando multiplico por 10, ¿no? Y obviamente para que se concrete que como estamos uniendo el dígito, tengo que sumar más el dígito. Entonces, este por 10 viene porque cada vez que incorporamos a esta variable, ¿no?, un número, tiene que retroceder hacia la izquierda. Era 4, ¿no? Se volvió en 40. Por 10 se hizo 40 y le sumamos el 3. En la siguiente vuelta viene el 2, ¿no es cierto? Viene el 2. Dios, estoy con batería baja, muchachos. Jóvenes, estábamos en esta fórmula, ¿no? Este también se va a ciclar, es un acumulador, miren, ¿no? ¿Por qué es un acumulador? Porque va formando, o sea, va creciendo un valor, ¿no? Entonces hemos dicho, ¿por qué por 10? Porque cada vez que se incorpora a esto, a esta variable, ese valor que tiene va a crecer en 10, o sea, en una unidad, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Inicialmente cuando venía 3, ¿no? Este comenzaba en 0. Cuando viene 3, comenzaba en 0. Perdón, 4, viene 4, unidad. Viene el 3, se pone 40 y se suma 43. Creció en una unidad. Por eso es por 10, por 10. Ahora viene el 2, ¿no? Suponiendo que viene el 2, ¿no? Entonces, este 43 se va a volver en 430, más 2, 432. Creció en otra unidad por 10. Ahora viene el 1, este 432 por 10, ¿no? Y más 1 dice, pues fíjense, unidad, decena, centena, unidad de 1000. Eso es por 10, por 10, por 10, por 10. Cada vez que un número cualquiera multipliques por 10, crece en una unidad. En unidad, decena, si era decena, centena, si era centena, 1000. Ahí va. Y obviamente para que el numerito se incorpore o el dígito, tenemos que sumarlo. Listo. Espero que lo hayamos entendido, ¿no?
¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una vez más, regreso, ¿no es cierto? Por favor, me voy a ir a la siguiente página acá, mejor insertar la siguiente página, ¿no? Voy a rescatar mi patrón. Bueno, en primer lugar, ¿no? Ya sé que invertir, ¿no? Es accesar los dígitos y hacer esta fórmula para formar un número. Pero esta fórmula, a medida que vienen los dígitos, la invierte, genera ese valor. No forma el número, pero el resultado es invertido de esto, por esta fórmula, ¿no? Pero no solamente esta fórmula, sino que vienen los dígitos de a uno así, y va incorporando ahí, va acumulando, y resulta que de acá que venían los números, la fuente de cómo venían los números respecto al resultado es invertido, esta fórmula, ¿no? Jóvenes, voy a hacer esto. Vamos a las operaciones. Disculpen, voy a aprovechar todo eso, ¿no? Aquí, es donde estoy, un poquito acá. ¿No? Ahí está, lo copié, disculpe. ¿Qué tenemos como entrada? Un número, simplemente un número, por favor, ya no hay más, es uno solo, n, y lo que va a salir es ni. ¿Qué es el ni? Es el número invertido, que es un entero también, a función, y lo puedo llamar a invertir. Así es. Perfecto. Es una función. ¿Y cómo le hago? Estoy sacando todos los dígitos. Ah, mi patrón, mi patrón. Mientras existan dígitos, por favor, lo haré el estándar, ¿no? ¿Qué quiere decir el estándar? No de n dígitos, de un solo dígito. Aquí está mi patrón. Claro que mi patrón no interesa si, por favor, ese ordencito de ahí no es tan crítico, pero vamos a hacerlo así. Mi patrón, ¿no? ¿Qué es mi patrón? Mientras exista dígitos, ¿no? Accesamos el dígito, hacemos algo con el dígito, vamos a hacer algo y cortamos el dígito, ¿no? Por favor, esta que hacemos el dígito puede estar acá o puede estar acá, permítame, o puede estar ahí. Ese orden no es tan crítico, ¿ya? ¿Eh? Entonces, corto el dígito, mejor dicho, acceso el dígito, corto el dígito y a ver qué hago con el dígito antes de continuar con el siguiente. O este D puede estar en la anterior posición, así como hemos visto. Ahí. Acceso el dígito, ¿qué hago con el dígito? Y corto el dígito para darle continuidad. Por favor, cualquiera de esos es el patrón, no le afecta. Este orden no es crítico, este D puede estar acá después que sale el dígito, o puede estar mucho más abajito, entre comillas, ¿no es cierto? Ahí, y no le afecta. Por favor. Así. Entonces yo necesito el patrón, porque voy a accesar todos los dígitos. ¿Qué vas a hacer con todos los dígitos? Formar un número. Ni es igual a ni. Muchachos, estoy en tinieblas acá, muy poca luz. Es igual a ni por 10 más el dígito. Eso voy a hacer con el dígito. Voy a acumularlo. Y esa acumulación de esta fórmula me forma un valor numérico. Es acumulador con un valor inicial, ni es igual a 0. Por favor, comienza con 0. Ya lo hemos probado acá. 0 por 10, 0 más 4, 4. Cuando ya en la siguiente 20, 4 por 10, 40 más 3, 43, ¿no? Ahí va creciendo. Es lo que hace. Entonces lo incorporé esta fórmula al acceso de dígitos. Me invierte. Retornar F. Perdón, no es F, es ni. Es que lo copiamos del anterior. Ya está hecho. El invertir un número. ¿Ok? Entonces, el invertir en un número, por favor, en síntesis, como vamos accesando de derecha a izquierda los dígitos, ¿no? Hasta que queden 0. Y lo que vamos formando es de esta forma, pues la invierte, ¿no? La forma. Jóvenes, invertir. Pero lo hice analizando y considerando mi patrón. Ya tengo mi patrón.
y mi patrón estándar es de a un solo dígito, eso es mod 10. No puedo invertir esto, no va a quedar invertido si saco de 2 en 2. No lo voy a invertir. Va a ser 34 más 12, ¿no? O 34 y puede hacer también formar de a n de dígitos. 34 y 12 ya no es invertido, pues. 34 y después saldrá 12. ¿Eso es invertido? No. Si yo tengo 1, 2, 3, 4 y voy accesando de a 2 dígitos, decía, ¿no? 34 y 12 va a quedar así, formando un número. Claro que aquí no es tendría que ser más d elevado a la nd, al número de dígitos. Entonces, en síntesis, jóvenes, el invertir un número no requiere sacar de a 2 dígitos, de a 3 dígitos, no, es de a 1 en 1. ¿Ya? Y aquí va formando de 1 en 1 y lo inviertes así. Entonces, hay operaciones donde sí se demanda, ¿no? Así como ¿de cuántos dígitos quieres sacar? ¿No? Y hay operaciones donde no necesito eso, como porque si la pongo eso y digo de 2 en 2, ya no lo invierte, o de 3. Si lo inviertes de acuerdo a a ese acceso de dígitos. Pero si nosotros queremos invertirlo, mire, verlo de otro sentido, aquí está, hombre, es de un solo dígito. ¿Ok? ¿Listo? Una vez más, jóvenes, por favor, disculpen, ¿no? Aquí voy a hacer la implementación. O sea, voy a hacer la implementación aprovechándome de lo que ya existe. Disculpen, porque si no me tarda un poco más. Ahí a continuación, digo control V. Por favor, se llama invertir, disculpen. Invertir. Solo tomo como entrada n. El resultado es otro n invertido. ¿Qué estoy manejando acá en vez de f ni? Y el dígito, igual no estamos el dígito y no tenemos más. ¿Ok? Entonces dice, ni es igual, es igual a 0. Por favor, disculpen, ni. ¿No? Viene el patrón, mientras n sea mayor que 0, accesamos el dígito, ¿no? Cortamos el dígito. ¿Y qué hacemos con el dígito, esta fórmula de acá? ¿No? Así, caray, no importa. ¿No? Hacemos esto ahí, ¿no? Así es, pegar. ¡Qué barbaridad! Listo, ¿no? Ahí está. Y el resultado es ni. Eso es invertir, por favor. Una entrada, una salida, ¿no? Por favor, dice habilitar a emitir futuros asesores, no sé qué me salió acá. Ya, ¿ok? Una entrada y como es función una salida, 1 y 1, ¿no? Entonces, por favor, para incorporar esto de acá, como estamos a nivel dígitos, es invertir, ¿no? Se supone un número entero, ¿ok? Y decimos, ¿cuál será este? 1 y 1, es esto. Control C y le doy acá Control V. Digo, invertir, ¿no? Listo, ya está. Entonces, invertir, toma el número entero y lo haces, ¿no? Vamos a probar, como siempre, jóvenes, y decimos, ¿no? Lo mismo, 1, 2, 3, 4, lo invertimos, 4, 3, 2, 1, ¿no? Pero podemos invertir cualquiera, ¿no? O sea, por favor, lo pongo a propósito para verlo el resultado claramente, ¿no? Puede ser cualquiera, ya, eso. Lo invierte, claro, hombre, ahí está. Véalo, pues, así es, ¿no? Puede invertir, profesor, solo 2 hitos para verlo más clarito, también, no hay problema. 12, 21, ¿no? O puede ser no sé, también, 121 invertido es 121, ¿no? O puede ser un solo dígito, profesor, sí, hombre, y eso puede invertirse, claro, es 3 mismo. Lo saca el dígito y la forma y ya no hay más. 3 invertido es 3 mismo. Algún matemático, hay muchas operaciones en informática, jóvenes, les que comentaba, ¿no? Anteriormente, de que hay algunas cosas en informática que como que no están de acuerdo a la teoría matemática, ¿no?
Como por ejemplo, invertí un número, ¿no? Alguien va a decir, pero algún matemático cerrado puede decir, ¿para qué voy a invertir si es un número? O sea, no tiene sentido eso, ¿no? Se invierte cuando hay más de un dígito, por decir, ¿no? Okay. Perfecto, podemos invertirlo, ¿no? Pero matemáticamente aquí con un dígito igual tiene que hacerlo, digo, informáticamente. Y aunque un matemático no acepte, oye, no, ahí debía decir que no se puede invertir, por decir, ¿no? Pero aquí tiene que hacerlo, ¿no? Es así, jóvenes, por si acaso, ¿no? Bueno, aprovechando esta operación de invertir, jóvenes, aprovechando esta operación de invertir, yo puedo hacer esta otra operación, disculpen, pero aprovechando, el cual dice, y eso debería estar, bueno, no importa, verificar si un número entero, verificar si un número entero es Capicúa, ¿no? No sé si lo hemos hecho. Capicúa. Por favor, veré un ratito acá, donde están las operaciones que hemos hecho. No hay, ¿no? No hay Capicúa, pero es importante esa operación. Lo miramos, ¿no? ¿Qué es un número Capicúa? Por favor, estoy haciendo otra operación, la voy a colocar 1, análisis, verificar si un número es Capicúa, ¿no? Y si es que nosotros vamos al internet y buscamos qué es número Capicúa, nos va a decir, ¿no es cierto?, entre otras cosas, un número es Capicúa si el número entero, si el número entero invertido, caray, si un número entero invertido es el mismo valor, ¿no? Ese es un número Capicúa. Podría decirlo así, muy cortito, un poco más amplio, pero en un ejemplo, si n es igual, ¿no es cierto? Por decir, no sé, lo pondré 2, 3, 4, ¿no es cierto? Su invertido, ¿cuál sería? Ya tenemos un invertido, pero no importa. Su número invertido sería, por favor, ¿no es cierto? Su número invertido sería 4, 3, 2, ¿no? Pues la pregunta es, ¿este número es igual a su invertido? No, el resultado sería falso. ¿No? Así es, falso. Otro ejemplo, si yo tengo este número, ¿no? Que sea cualquiera, un 343, por decir. Y si es que esto lo invertimos, el número invertido, ¿no? Es igual otra vez a 343. Este número lo invertimos, ¿no? Formamos un número así, también es 343. Son iguales, sí. ¿No? Son iguales, claro que sí. ¿No? Entonces va a decir true. Sí es Capicúa. Jóvenes, encadenamiento de procesos, ¿no? No tiene lógica esto. ¿Cómo sería el resultado? ¿Cómo sería? ¿Con qué tendría que ser? Pues ya tengo el proceso que invierte, ¿no? Y yo simplemente voy a decir, no sé, así, simplemente voy a decir, Zetor, por favor, en inglés, Zetor, ¿no? Si es que n es igual a su invertido de n. Ajá. Mire, esa es la lógica. Como ya tengo el invertido, estoy diciendo, si yo tengo este número, ¿no es cierto? ¿No? Digo, es igual a, llamo a la función invertir, va a invertirlo, esta n, y nos devuelve esto, ¿no? Aquí cuando va a la función nos devuelve esto. Y yo digo, una n es igual a su invertido, esta n es igual a esto. Pues si es igual, me va a decir true. Y si no es igual, me va a decir false, porque estoy comparando. N es igual a su invertido. Esa es la lógica. Pero si de principio yo tenía que hacer, verifique si un número entero es Capicúa, debería de darme cuenta que tengo que invertir. E invertir es un proceso bien definido, una operación bien definida, bien concreta, ¿no? Divide y vencerás, ¿no? Y la lógica es
esta miserable o este miserable algoritmo, disculpen, tan sencillo. ¿Ok? Bueno, una vez más, por favor, disculpen que voy a aprovechar esto. Control C. Aquí, para no escribir mucho. Control V. Tengo un número entero, ¿no? Y lo voy a llamar Capi. Y el resultado es un booleano. Es un sí o un no. ¿Es Capicúa o no? Perdón, lo colocaremos mejor. Verif Capi. Verifica si es Capicúa ese número. Este número que viene es Capicúa. Nos va a decir un booleano. Booleano, ¿no? No siempre tiene que estar jóvenes. Booleano, ya. No siempre tiene que haber una variable, porque no es la variable la que define, ¿no? Sino es el proceso que devuelve un tipo, ¿no? Y va a devolver un tipo booleano. Y la lógica es esta. Inicio, ya, como está en inglés, begin, ¿no? ¿Ok? Y simplemente dice eso. Y es and. La lógica es eso. No tiene lógica, ¿no? Pero siempre y cuando ya lo hemos hecho o lo hayamos hecho, invertir un número. Jóvenes, voy a ir a implementarlo, como siempre. Y aquí está, ¿no? Vamos primeramente al código y dice la lógica que no tiene lógica. Aquí, public function, dice verif copy. Tengo un número verif. Disculpen, joven, estoy con un poco de oscuridad y no tengo claramente el teclado. Por eso se me desfasa. Ya tenía un teclado con luz, bueno, con lucecita, ¿no es cierto?, interna, y se veía muy bien teclado. Ahora no, este es otro teclado. Bueno, Vericapi dice N as U int 32, digo de 32, puede ser grandecito. El resultado as booleano. Por favor, estoy haciendo esto. Y dice simplemente la lógica Z, si N es igual a su invertido de N. Perfecto. Una entrada, una salida, ¿no? Entonces, 1 y 1. Me gustaría que esa operación, que es a pesar de a nivel dígitos, debería de estar acá, porque con todo el valor se está trabajando, pero también a nivel dígitos, ¿no? Estoy diciendo si N, no estoy diciendo los dígitos de N. Si N es igual a su invertido, claro que el invertido maneja dígitos, ¿no? Podemos colocar acá verif, así como va el capi, por favor. ¿Dónde lo puse? Qué vergüenza. Aquí. Verif capicúa. Estamos en números enteros, entonces está verificando un número, si es un número entero, si es capicúa. Entonces, por favor, lo mismo que esto, una entrada, una salida, ¿no? Por favor. Verif, capi. ¿Listo? Vamos a coser. Y si yo tengo cualquier valor, ese es Capicúa, así rapidito, ¿no? Es Capicúa. No, pues ni idea, ¿no? No estamos viendo. Otro número, no sé. 343, así como hemos visto. Ese es Capicúa, yes. Así es. Pero no solamente eso, inclusive, por ejemplo, ¿no es cierto?, algunas consideraciones también en la prueba. Jóvenes, miren esto, ¿no es cierto? Puede ser mucho más grande, claro, ¿no? O sea, puede ser 4455 y nuevamente 44, por decir. Este es Capicúa, claro. Por favor, vamos a ver esto. Verifica Capicúa. True. ¿Lo estás viendo? ¿O lo estamos viendo? Ahora, puede ser, la pregunta es, ¿no? ¿Puede ser ese Capicúa? Claro. Puros 5 o cualquier dígito, todos iguales. Voltéenlo, es lo mismo, pues. Es Capicúa, claro. True. O un solo dígito. 6, cualquier dígito. ¿Es Capicúa? Claro. 6, volteen los 6, ¿no? Es igual, claro. ¿Verdad?
¿no? Entonces, jóvenes, otra vez, ¿no? Un matemático, ¿cómo decir que un dígito es capicúa? No, es uno solo, o sea, tiene que invertir, sí, comparar con los números. Pero es así en informática. Tú no puedes decir acá en informática, jóvenes, no, lo siento, no se puede, no se puede. Si es booleano, tiene que salir booleano, ¿sí o no? Así es. No puedes decir, no, tiene un solo dígito y eso no se verifica, si es capítulo, no. ¿Ok? Los jóvenes, hay muchas cosas en informática, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir que poco saben de la lógica matemática, ¿no? Así es, con todo respeto, ¿no? Jóvenes, ahí vamos a nivel dígito, ¿no? Caray, ¿qué no se puede hacer? Pero fuera de este ejercicio, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo tanto acá, lo que estamos aprendiendo, jóvenes, claro que estamos operando con dígitos, pero lo que tenemos que aprender es patrones, ¿no? O sea, estas ideas, esas estrategias, ¿no? Y ese patrón se llama referencia global. Y no solamente con estos dígitos, ¿no? Por si acaso, ¿no? O sea, esta estrategia, este modelo algorítmico, no solamente se puede hacer con números. Les daré una ideita más. A ver, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde más puedo aplicar esto? Supóngase que yo tengo un string, ¿ya? Un string. ¿Qué es un string? Pues un string es un conjunto de caracteres, ¿no? Que lo hemos manejado para visualizar regularmente. Yo puedo tener, por ejemplo, aquí puedo tener ya en un string, hasta puedo tener un 2 3 o números también. Pero según este string, que es texto, se maneja más para nombres, ¿no es cierto? Por ejemplo, Juan, por decir. Por ejemplo. O alguien puede decir también para cualquier otra cosa, hola, un mensaje. ¿Okay? Un texto más complejo, ¿no? Una oración, ¿no es cierto? Una oración, ¿no? ¿No? Estamos en la recta final del 2021. Así, si alguien quiere. ¿No? No sé, ese es un string. Pero un string maneja un texto, ¿no? Al final es corto, pequeño, largo, no sé, hasta puede haber números, ¿no? Y yo puedo hacer esto, miren, jóvenes. Supóngase que tengo esto. Sí. Ana, ¿no? Y la puedo invertir en otro string. Por favor, si usted mira esto, inviértalo esto, ¿no? Así, ahora estamos manejando como un conjunto de elementos. Inviértalo, eso es Ana. Si esto es igual a su invertido, pero ya esto es en letras, ¿no? En string, ¿no? En símbolos en general. Sí, true. ¿Qué significa que sí es invertido? Se conoce esto en texto palíndrome, ¿no? Así es. Ok. Pero ¿qué estamos manejando aquí? Ya no estamos manejando dígitos, sino estamos manejando símbolos o caracteres. Por eso este es un string, es una cadena de caracteres. Y lo hemos usado para generar series y que nos muestre la serie, ¿no? Claro, no hemos manejado mucho para nombres, ¿no? O refranes, oraciones, eslogans, no sé, no hemos usado mucho para eso. Pero se utiliza también para eso el string especialmente. Nosotros lo hemos metido aquí, por favor, recuerden un poquito, por decir, genere Fibonacci, ¿no? Así, 1, 2, 3, 5, 8, vamos, ¿no? Lo hemos ido metiendo, entre comillas, la serie en un string para visualizar. Hemos manejado el texto, pero vuelvo a repetir, ¿no? Sí. Claro, no lo hemos manejado en profundidad, simplemente para que nos ayude a meter ahí los caracteres o la simbología o los dígitos y ver el resultado, digamos. Ahora la pregunta es, ¿puede tener también letras? Claro. Si es igual a su invertido, eso se llama palíndrome, ¿no? ¿No? Y no solamente se puede decir palíndrome una palabra, se puede decir también, por favor, Ana y Ana, por decir, inviértalo, Ana y Ana, es Ana y Ana.
Ya no es una palabra, sino ya es un texto. Pero ya no se dice, es un texto, es invertido, es pálido, no se dice. Regularmente es de una palabra, ¿no? Así es. Entonces, jóvenes, ¿y cómo se hace esto? Pues es lo mismo, la misma idea. Saque uno por uno, que en este caso fórmelo, pues una, ¿no? Palabras o un texto. Y hay que ver eso, ¿no? O sea, cómo se hace. Pero la idea es lo mismo. Tengo que tomar todos. Tomo este carácter, la formo, tomo el siguiente carácter, la formo, tomo los espacios, la tomo, el I, la tomo otro espacio. Tengo que ir todos, referencia global. Ya. Más adelante van a haber bases de datos, jóvenes. ¿Ya? Y resulta que las bases de datos es un conjunto de datos, es un conjunto, que nosotros también, ¿no es cierto? Okay. Dios, no sé qué estoy haciendo acá. Bueno, no importa. Que nosotros también, ¿no es cierto? Esa base de datos podemos hacerlo igual, o sea, referencia global. O sea, que todos los registros, ¿no? Así, todos. ¿Okay? Por eso es un modelo, este es un patrón estratégico, ¿no? Muchos tipos de datos o estructuras de datos se llaman así, jóvenes, más adelante lo van a ver. Pues lo manejo yo lo mismo, o sea, con referencia global, referencia parcial, lo cual a veces no hay en texto siquiera. Vuelvo a repetir, así como di el ejemplo, de número de dígitos y de un texto carácter por carácter. ¿No? ¿Pero qué es eso? Referencia global o total. Haz algo con todos los caracteres de ese string. Haz algo con todos los dígitos. Haz algo con todos los registros de una base de datos. Haz algo con todos los elementos de un vector. Así más o menos. O sea, es una idea global esto, jóvenes. Es una idea, es un modelo. Solo puede cambiar el dato y ve cómo con el dato tienes que formarlo, obviamente, ¿no? De acuerdo al dato. Jóvenes, es así lo que estamos viendo. Muchas operaciones, sumar, puedo hacer muchas cosas, ¿no? Ya acá falta creatividad, pues, ¿qué más hago, jóvenes? Con una referencia global, ¿ok? Voy a continuar, muchachos. No sé si hay alguna pregunta, por favor, algún compañero que nos salude para verificar la señal, si estamos bien, muchachos. ¿Aló? ¿Estamos bien, jóvenes? Se escucha, ingeniero. Gracias. Bien, muy bien. No somos muchos tampoco, pues somos 10, el profesor es uno, apenas quedamos 9, ¿no? En órbita, digo en vida, muchachos. Bueno, hay que continuar, jóvenes, por si acaso. La situación muy difícil, jóvenes, no solamente la pandemia, pues, la situación académica también es crítica, ¿no? Ahora no le echaremos la culpa a la pandemia, ¿no? Los jóvenes siempre va a haber situaciones críticas en este mundo, pero no por eso, ¿no es cierto?, nos vamos a dejar de continuar, ¿no? Los jóvenes hay que seguir, o sea, sigue la lucha, muchachos. ¿No? No como algunos, no, este mundo parece que ya no tiene, no, o sea, es incierto y mejor no es así la cosa, jóvenes. Es lo mismo cuando, disculpen, ¿no? Por ejemplo, uno tiene su familia, ¿no? Tiene su papá, su mamá, y en algún momento dado llega, pues, de que un ser querido se va, ¿no? Especialmente los mayores, se va el papá. Y nos dicen, no, ya se acabó el mundo para mí, sí, para él, pero el mundo más bien continúa, ¿no? Los jóvenes, a pesar de la situación que hay veces difícil, ¿no es cierto? La pandemia y muchas cosas más. La pandemia tiene sus consecuencias en la parte económica, ¿no? A nivel mundial estamos con una recesión. Jóvenes a nivel mundial, yo tengo unos hermanos que están en Estados Unidos, ¿no? Y comparto con ellos a veces la situación esta. Y todos así como dicen, ¿qué piensas tú? Me dicen, pues, todavía sigue incierto esta cosa, le digo, ¿no?
Uno no sabe si encaminar proyectos, arriesgarse a proyectos, porque no sabemos si en verdad va a haber la misma dinámica de antes o mejor todavía, ¿no? Entonces, jóvenes, lo mismo dicen los americanos, ¿no? O los que están allá en Estados Unidos. Dicen igual. ¿Ha habido recesión en Bolivia? Sí, también en Estados Unidos, ¿no? Hay incertidumbre, pues, también en Bolivia hay incertidumbre, ¿no? Pero jóvenes, todas esas cosas, o sea, no nos pueden tampoco, ¿no? O no podemos tomar como una excusa fuerte y decir, no, ya no va. No es así, muchachos, no es así. Así es, ¿no? Los jóvenes va a haber siempre problemas y va a haber situaciones críticas y hay que ir adelante, pues, ¿no? Así es, jóvenes. Continuamos. Muy bien, muchachos, voy a darle continuidad nuevamente. Vamos a la siguiente operación. Estoy, por favor, disculpen que mi pantallazo que haga así, disculpen. Sigo con el patrón de referencia global. Ya hemos visto. Les estoy recordando acá, ¿no? Así, ¿ok? Les estoy recordando cuál es el patrón. Aquí está, por favor, ¿no? Lo mismo. Existe dígitos, accesamos el dígito. ¿Qué hago con el dígito? Cortamos el dígito y seguimos volteando ahí, ¿no? Así es. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? Hemos aprendido, por otro lado, a formar un número también, ¿no? Y dado esa situación, jóvenes, nosotros podemos hacer operaciones de selección, llamado así, ¿ya? La selección inmersamente trae, ¿no?, este término de discriminación, ¿ya? Cuando yo selecciono algo, ¿no?, seleccionaremos los varones, ¿no? Entonces estoy como discriminando a las damas, pero en el sentido científico, ¿ya? No en el sentido de que discriminación, que esa palabra es mala, que no se debe pronunciar y que no. Científicamente es una palabra excelente. Discriminar, discrimina, ¿no? ¿No? Discrimina los números de Fibonacci, discrimina los primos, discrimina. O selecciona, que es el proceso inverso, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, dice selección, ¿no? ¿Qué es seleccionar? Pues es escoger, ¿no es cierto?, algunos elementos, pues estamos hablando de un conjunto de elementos, como decía la primera consideración, digo, la primera pantalla en cuanto a las consideraciones, ¿no? Seleccionar, ¿qué es seleccionar? ¿Qué? Por ejemplo, yo puedo hacer muchas operaciones. Seleccionar, puedo decir, usar esa palabra, o también puedo decir formar un número con pares, ¿no? Por favor, si yo tengo este número entero, ¿no?, por favor, 1, 2, 3, 4, 5, disculpe, yo tengo ese número. A propósito, ¿no? Por favor, lo pongo a propósito ordenado. No siempre va a estar ordenado eso. Lo pongo para entenderlo. Yo puedo decir, seleccione los pares, o seleccione los impares, seleccione los primos, seleccione los de Fibonacci, seleccione los múltiplos, no sé, de acá. Estoy hablando de dígitos, ¿no? Por ejemplo, dice, selecciona los pares. Entonces tengo que formar un número con los pares, ¿no? Este es par, no. Este es par, sí, el 4. Este es par, no. Este es par, sí, el 2. Este es par, no. Y hemos terminado todos. ¿Cuáles han sido los pares? El 4 y el 2. Mi número va a ser 42. ¿No? ¿Qué vamos a hacer para formar este número? Pues la fórmula, ¿no? Una variable cualquiera por 10 más el dígito que viene. Perfecto. ¿No? Entonces aquí puedo seleccionar las que yo quiera, ¿no? Entonces, y lo seleccionado, ¿dónde vamos a llevarlo? Así como aquí tenemos un conjunto de dígitos, la selección también va a ser otro conjunto de dígitos formado en otra variable. Números resultado, digamos. ¿Y cómo le hacemos? La fórmula. Pero esta fórmula se va a dar solo para todos los dígitos pares, ¿no? O los dígitos impares, o los dígitos primos, o los dígitos, montón de operaciones de selección, ¿no? Y parte, jóvenes, por favor, la lógica, una vez más, no tengo aquí la caja negra, ¿no? Disculpen, muchachos. Voy a traerme de acá la caja negra, ¿no? Así es.
Entonces, jóvenes, ya tenemos ya casi la solución, después de recordar un poquito esto, ¿no es cierto? Voy a ir formando, pues, pero no voy a formar con todos los dígitos, solo con los pares esta fórmula. Ahí está, el 4 cuando venga es 4, cuando venga el 2 es 42, ¿no? Entonces, antes de irme, por favor, a la lógica, que ya está hecha, pero no importa, ahorita lo vamos a ver, control V. No tengo un número y voy a tener otro número con los pares, ¿no? Entonces, y aquí lo estoy llamando NR, por favor, número resultado. ¿Ya? Y este es seleccionar, ¿no? En términos generales, selecciona dígitos, estamos con dígitos pares, ¿no? Supóngase. La lógica, hemos dicho, ¿no? Yo tengo que ver, pues, todos los dígitos. Este es par, este es par, este es par, este es par. Yo no sé dónde están los pares, entre comillas, yo no sé dónde están, ¿no? Porque el procesador tiene que identificarlo. Entonces, referencia global. Ya hay una solución, ya casi media solución, ¿no? ¿Cuál es eso? ¿No es cierto? Permítame, jóvenes. Es esto, ¿no? Aquí está el patrón. Existe dígitos, accesamos dígito correcto. ¿Y qué hacemos con el dígito? La pregunta. Y sigue ahí el ciclo. Así. ¿Okay? Es así. ¿Okay? ¿Qué hacemos? Ese es el patrón una vez más. Y lo que nos dice, oye, selecciona los dígitos pares, ¿no? Ah, entonces yo digo acá, ¿no? Si, ¿no? Utilizo la palabra o la función par, ¿no? Verif par. Ah, voy a ir a la operación de verificar par de este dígito. Si es igual a true, entonces, ¿no? Oh, perdón. Entonces, yo tengo que seleccionar los pares. Saco el dígito, corto, ya. ¿Pero qué hago con el dígito? Verifico si es par. Ya tengo una operación que es par, un número entero. Pero un dígito también es un número entero. Si es par, entonces voy a formar pues la fórmula. Ah, ¿cuál es la fórmula? Este ya no importa. Control C, no, control V. Ah, formo el número. Y si no, no la formo, entonces digo acá directamente, no hay else, ¿no? En sí. Ya está. ¿Qué más hago? Nada más, pues. El siguiente dígito es par. Si no es par, no entra al ciclo. No, no entra al if, ¿no? Pero si se cumple esto, va a hacer eso. Ah, en otras palabras, va a formar un número solo con los pares. Y si es que me dijeran, profesor, haga con los impares, simplemente yo pongo false. False. ¿Qué quiere decir ese profesor? Pues, oye, esa operación que verifica si es par, si nos devuelve true, quiere decir que es par. Y si nos devuelve false, ¿qué quiere decir? Que no es par. Y si no es par, es un impar, ¿no? Por favor, todas las operaciones que hemos hecho, estas de acá, ¿no? Disculpen, estas operaciones de acá, par, esta hace par o no par. Verifica si es múltiplo o nos dice que no es, ¿no? Nos dice verifica si es primo o si no es primo tampoco, ¿no? Cuando nos devuelve falso estos de verificar, nos está diciendo que es un número opuesto, ¿no? Par, no par, múltiplo, no múltiplo, submúltiplo, no submúltiplo, primo, no primo, ¿no? Entonces, cuando nos devuelve false, ya nos es decir, voy a verificar par y ese resultado es falso, ¿qué está diciendo? Si es no par, no par es impar, haga esto, pues. Estoy formando con los impares. O la otra forma que a mí más me encanta es esto. Por default, en este lenguaje, verif par, estamos diciendo, es par, por favor, por default la toma como true, este lenguaje. Y si no es par, ¿cómo puedo hacer, profesor? Puedo utilizar un not, es mucho mejor. ¿Qué estoy diciendo? Si no es par, si no es par, ¿no? Si no es par, ¿qué es? Si no es par, quiere decir que es un impar, ¿no?
Entonces forme con los impares. ¿Okay? Me encanta más el not, que decir es igual a false. Es la negación, ¿no? Si no es par. Hay veces nosotros jóvenes en la edad que ustedes tienen se preguntan, ¿me amas? Oye, ¿y por qué no usamos en el otro, si no me amas, ¿no? ¿Ok? Si no me amas, ¿no? Estamos usando el no. No. Entonces, jóvenes, se puede, o sea, hay formas de, pero no estoy aquí con impares, estoy con pares. Ah, entonces, ahí va. Listo. Y este es un acumulador, no sé, no, ya no importa con mayúscula. Y aquí se acumula, pero bajo esta condición, si son pares. Y si son primos, profesor, pregunto, verif pri, primos, ya lo tenemos, ¿no? Fíjense que ahora yo para hacer otras operaciones, ¿no es cierto? Necesito pues de las anteriores, ¿no? De todo esto. Aquí puedo seleccionar los de Fibonacci, los primos, los no primos, los de Capicúa. Bueno, si es de 2 en 2, puedo decir Capicúa. Si es 1 en 1, todo me va a salir Capicúa. Bueno, ¿no? Los jóvenes están viendo que se necesita estas operaciones, ¿no? Pero ya estoy en este nivel, estoy a nivel dígito, pero donde los dígitos también es un número entero y puedo usar cualquiera de estas operaciones para verificar ese número, ese dígito como número. Listo. Después de esto, el resultado está en retornar, perdón, en R, ya que lo manejé con mayúscula. Listo. Es el 3, ¿no? Lógica, por favor, hay veces pierdo hasta yo mismo toda la parte de la normativa, ¿no? Por favor, un algoritmo tiene un principio, tiene un final, ¿no? Así, es finito, etcétera, bien alineado, ¿no? Ese es un algoritmo en pseudocódigo, ¿no? Recordando teoría, ¿no? Y aquí puedo hacer, con esta idea, ¿no? Puedo hacer muchas operaciones, todo lo que hay acá, decir, y lo opuesto, ¿no? Y lo opuesto con un not nomás. Así. Ahorita lo miramos. Voy caray, no la hice en inglés, pero no importa. Vamos otra vez, por favor, está corriendo esto. Vamos, aquí, ¿no? Public, otra vez function, dice esto de acá, selecciona pares, select pares, ¿no? Select pares, n as u int 32, ¿ya? Y el resultado as UI de 32 también, porque puede ser el mismo valor, ¿no? Tengo DIN, por favor, estoy mirando, NR, ¿no? NR as int 32, ¿no? ¿Qué más tengo? El dígito, que es pequeño, DIN D as int 16, ¿no? Es pequeño ese número entero, es un solo dígito. Y no tengo más. Pero tengo que hacer la lógica, ¿no? NR es igual a 0. R es igual a 0. Y dice, mientras el patrón exista dígitos, ¿no? Accesamos el dígito, D es igual a N mod 10. Y cortamos el dígito, N es igual a N al 92/10. Caray. Joder, ¿no? Disculpen, muchachos. N es igual a N/10. Vamos mal, muchachos. Teclado. N es igual a N. Está mal mi teclado. Está mal, está en otro modo. N es igual a N al 92/10. ¿Qué hacemos con ese dígito? Dice ahí sí, ¿no? Entonces, if, verif, ¿no? Verif par, ¿verdad? ¿No? Que ya lo hemos hecho. Si el dígito es par, así nomás, directamente, ¿no? Por favor, NR es igual a NR por 10 más el dígito, la forma.
Y luego, ¿no es cierto? No hacemos nada, hay fin mientras, y después del fin mientras tenemos el Z. Z, aquí es NR. Listo, ya está. Control X acá, por favor. Control X, borramos y listo, ya está, igualito. Bueno, este por favor quedó con PRI. Pares. Edit par. Jóvenes, entonces lo probamos acá, ¿no? Este que hace la selección de pares. Tengo solo una entrada y una salida, ¿no? Por favor. Entonces ya tenemos varias operaciones acá. Selecciona pares, ¿no? Son dígitos de esta columna, entonces, ¿no? Ando muy mal con mi teclado, muchachos. ¿No? Ok. Enganchamos, ¿no? Y es igual que esto, uno y uno. Por favor, para no escribir demasiado. Selecciona. Selecciona pares. Listo, ¿no? Y nos vamos a la prueba. No, cualquier número, pero para que se vea mejor, ¿no? Si no, 8. Seleccionamos los pares, ¿no? Ahí está 42, ¿no? Okay. Si todos fueran pares, ¿no es cierto? Va a seleccionar, pero mucho cuidado que al seleccionar lo invierte, ¿no? La fórmula la invierte, ¿no? Inclusive cuando hay en nosotros, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, también selecciona pares, 6, 6, pero es este de acá, ¿no? Es 6 y después 6. O sea, sí. Ahora, pues, si todos son pares, obviamente que va a seleccionar, pues, todos, ¿no? Pero esa selección lo hace invertido, ¿no? Así, mucho cuidado. ¿Okay? Y, profesor, y si no hay pares, I'm sorry, no hay, pues, es cero, ¿no? Selecciona pares, ¿no? Cero es nulo, no quiere decir que el cero es par, ¿no? Por favor. Jóvenes, es así. Ahora, ¿no? La pregunta es, jóvenes, decía, profesor, ¿y los impares puedo hacer si es otra operación? ¿No? Es otra operación. Pero es parecido, ¿no? ¿Cuál es el parecido? Selecciona impares, por favor. Disculpe. Y lo único que cambia es este, si no son pares. Tan sencillo como eso. Y por eso tengo que hacer otra operación, profesor, sí. Así es. Porque estamos en programación modular, ¿no? Y la programación modular, dice jóvenes, un módulo es un pequeño programa bien definido, o sea que hace una cosa concreta, objetiva. No podemos decir, este hace par y hace impar, ¿no? No. Ahora, si quieres hacer esa operación, una mezcolanza, llama a una operación, llama a la otra operación, ¿no? O parametrizar. Bueno, a ver, sin confundir, vamos a seleccionar impares, un cambio mínimo, ¿no? Así, que es muy parecido a la otra, a la anterior, ¿no? Simplemente es una negación la diferencia. Así. Control C y decimos control B y selecciona aquí los impares, ¿no? Ahí está. ¿Ves? Y la cosemos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo a propósito, ¿no? Así, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, por favor, por 5, para que se vea muy bien. Y hemos visto, selecciona pares, 42. Ahora selecciona impares, 531. Como siempre, la fórmula la invierte, ¿no? A medida que aparece 5, 3, 1. ¿No? Entonces, cualquiera, jóvenes. Y podemos decir, selecciona primos de Fibonacci, pero estamos manejando nivel dígitos como un conjunto de elementos, ¿no? Y hay un montón de operaciones que se puede hacer. Jóvenes, esa palabra select como comentario lo van a usar mucho en base de datos, ¿ya? Si alguien ha tocado alguna vez base de datos, que no es difícil, ¿no? Se puede desde el primer semestre, si es posible. ¿Ok? Se utiliza mucho esta palabra select, ¿no? Seleccionar.
¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, select, ¿no es cierto? Y estudiantes, por decir que tengo una base de estudiantes, select estudiantes, ¿no es cierto? Voy a seleccionar estudiantes, ¿no? Puedo condicionar, es más, puedo decir seleccionar estudiantes, ¿no es cierto? Y puedo colocar los campos, ¿no? O sea, por decir registro, puedo decir nombre, o su nombre y su apellido paterno, puedo decir, ¿no? Okay. Entonces, where, ¿no? ¿Dónde? ¿Cierto? Por decir el apellido paterno, por decir, no sé, donde el registro, no sé, por decir, reg es igual a n mod 2 igual a 0, es par, ¿no? Where, estoy diciendo, no sé, where registro es igual a n mod 2 es igual a 0. Registro es igual, ¿no? El registro, mal esto, hombre. El registro mod 2 es igual a 0. Order by ascending, ¿no? No me ayuda que el este porque es Word, ¿no? Sí. Con esta operación sacas todo un reporte. Dice seleccionar del archivo o de la base de datos de estudiantes, va a seleccionar el registro, el nombre, el apellido, nada más esos 3 datos quiero, pero donde los registros, ¿no es cierto? Los registros mod 2 sean igual a 0, o sea, estoy haciendo un pequeño cálculo, donde los registros sean pares. Y esa selección de todos esos registros va a estar ordenado ascendentemente. Todo un reportecillo. ¿Ya? Eso lo van a ver más adelante, jóvenes, ¿no? Pero esa es una forma de manejar la base de datos, pero hay otra forma donde tú vas haciendo uno por uno, o sea, vas haciendo la lógica, ¿no? Eso tiene sus limitaciones, los select, muy limitado. Entonces, regularmente haces esta lógica, ¿no? Aquí, claro, ya de base de datos. Pero lo que quiero decir, jóvenes, es igualito, o sea, si yo tengo un conjunto de alumnos, ¿no es cierto?, que tiene su nombre, su registro, apellido paterno, materno, nombre, tiene sexo, tiene teléfono, tiene año de ingreso, tiene mucha información, ¿no? Y está en una base de datos, ¿no? Son miles de estudiantes, y yo puedo seleccionar ellos, ¿no? Entonces, pero esa lógica que en una base de datos maneja es la misma que esta lógica que estamos manejando de seleccionar pares, impares, primos, no primos, no sé, jóvenes es así, ¿no? Entonces, terminamos la clase aquí, jóvenes, ya, para no cansarnos mucho, porque esto también cansa, indicando, jóvenes, que hemos aprendido el patrón de referencia global, ¿no? Así, todos los dígitos salen y hay veces todos operamos, o si no, operamos con algunos, como la selección, seleccionamos algunos dígitos, ¿no? Muchas operaciones que se puede hacer con eso, jóvenes. Mañana, jóvenes, ya es el último día del año. Nosotros ya nos vemos al año nomás, ¿no? Y para mañana va a estar, por favor, el práctico de números enteros, ¿no? Vamos a darle un solo práctico. Tenemos una clase, creo que por favor con ustedes vamos a tener la próxima semana también clases, las 2. Creo que 2 semanas más y después viene el examen. Estamos un poco atrasados, muchachos, ¿ya? Entonces, jóvenes, nuestro plan, a ver, necesitamos 3 clases más en concreto, ¿no? Entonces, 3 clases es la primera semana del año que viene, ¿no? Y en realidad martes 4 y jueves 6, y después estaríamos terminando, ¿no es cierto?, las clases el 11. Ya el jueves 13 sería nuestro examen, por si acaso, ¿ya? Y el recuperatorio estaríamos dando el martes 18 y ya entrego las notas el jueves 20. Más o menos está así, jóvenes, va a haber un práctico, así que su fin de añito, también practicando, muchachos, recordando, haciendo seguimiento al profesor y avanzando en el práctico, ¿no? 3 clases más y termina esto. Viene, como siempre, el examen regular y el recuperatorio.
Entonces ya podemos resolver muchas operaciones. No sé si alguna pregunta, jóvenes. Cuestiones, muchachos. Aquí está la última operación. Si alguien quiere tomarlo alguna imagen, ¿no? Selecciono los impares. Bueno, aquí está metido el otro, ¿no? Es muy parecido los. Simplemente, por favor, hemos cambiado el NOT, ¿no? El otro es lo mismo, ¿no? La anterior operación invertido, ¿no? Y la anterior operación la suma, ¿no? Y se pueden hacer muchos más. Así es. Jóvenes, que tengan un hermoso y venturoso año nuevo. Jóvenes, esperemos siempre con toda la energía positiva, muchachos, ¿no? A pesar de la situación, cuidémonos, ¿ok? Las decisiones como siempre, no solamente para ser profesional, buena persona, para cuidarnos también depende de nosotros, jóvenes. Yo me despido, que estén muy bien, muchachos. Hasta el próximo año.